Hoy te quiero hablar de un amor sin comparación. El tema de esta noche es amor sin comparación. Un amor que rebasa todo entendimiento, un amor que rebasa todo conocimiento, un amor que no se conoce entre los seres humanos hasta que tenemos un encuentro con Dios, hasta que podemos comenzar a conocer a Dios, descubrimos que hay un concepto de amor, que hay una definición de amor diferente a la que conocíamos. Y sabes, quiero comenzar diciendo que fuimos creados para que la vida de Dios esté en nosotros. Fuimos creados para eso. Y una de sus manifestaciones de esa vida es el amor. La manera en que expresa Dios esa vida hacia nosotros es en la base del amor. ¿Me explico? Es la sustancia del amor. Nos llena todos los vacíos de nuestro corazón, quita la soledad, quita la amargura, hace una obra impresionante porque es el mismo Dios, porque Dios es amor. Entonces fuimos creados para que la vida de Dios esté en nosotros y una de sus manifestaciones es el amor, el que nos da y llena los más profundos vacíos. Dios tiene un exclusivo tipo de amor para ti y para mí. Es incondicional, no está basado en reunir ciertas condiciones. Sencillamente Dios te ama, sencillamente Dios nos ama. Y quiero comenzar una explicación bien interesante antes de ir a la Biblia. En el principio dice la Escritura que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Así es que imagínate, hay varios simbolismos en la Biblia y en la Biblia Dios usa ejemplos maravillosos, como por ejemplo el agua para simbolizar al Espíritu Santo, para simbolizar la vida de Dios. El agua es muy importante en la Biblia y también para nosotros, ¿verdad? Así que los ríos de aguas y las lluvias y el agua simbolizan al Espíritu de Dios, simbolizan la sustancia de Dios. Entonces te voy a explicar algo muy interesante. Te voy a poner este ejemplo. Aquí tengo una botella de agua y vamos a hacer de cuenta que esta sustancia de agua es la original, es Dios, ¿me explico? Aquí está contenida. Ahora, obviamente no puedes contener en un recipiente a Dios, ¿verdad? Pero para hacer el ejemplo ilustrativo, estoy poniendo el agua como la sustancia de Dios. Y cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza, Él se vertió a sí mismo y nos llenó. Este vaso representa el cuerpo de Adán, el cuerpo del ser humano, y lo llenó con su sustancia. Y esa sustancia es la naturaleza de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Lo mismo que hay en esta botella, hay en este cuerpo. La misma santidad que está aquí fue vertida aquí. La misma justicia que hay aquí fue vertida aquí. La misma naturaleza que hay aquí fue vertida aquí. Por lo tanto, la imagen y semejanza proyectada a través de un cuerpo humano para que la gloria de Dios se manifieste. Esta agua tiene las mismas propiedades que la original, las mismas características que la original, solamente fue vertida en este recipiente. Eso es lo que hizo Dios desde el principio cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Él vertió todo su amor en nosotros, somos producto de su amor. Dios tiene un exclusivo tipo de amor para ti y para mí. Es incondicional. No está basado en reunir ciertas condiciones. Dios te ama porque su naturaleza es amor, porque su amor es la fuerza más poderosa que creó el universo. Él no te ama basándose en tu forma de actuar. Si te portas mal, te sigue amando. Si te portas bien, no cambia su amor. El asunto no es si te portas mal o bien, por supuesto, tenemos que ser obedientes a su palabra y caminar en fe, pero su amor está con nosotros todo el tiempo. Él no te deja de amar si tú la riegas o cometes un error. Tú no puedes hacer nada para causar que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y tampoco hay nada que puedas hacer para ocasionar, para provocar que Dios te ame menos. Así que Él te ama aún más de lo que tú te amas a ti mismo, a ti misma. Él te ama. Muchas veces no alcanzamos a entender ese amor y lo valioso que somos nosotros. Pero Él te ama más allá de lo que tú te amas. Hasta ahora quizás alguno haya experimentado el amor condicional. El amor condicional está basado en lo que tú haces, en lo que tú tienes, ¿verdad?
en lo que tú te desempeñas, en el trabajo, en el equipo, en cualquier contexto de la vida, en las relaciones, ¿verdad? Y si tu desempeño es bueno, entonces te van a mostrar amor, te van a mostrar que te quieren o te vas a sentir amado, aceptado. Pero el amor de Dios es diferente. Al entregar tu vida a Cristo, has encontrado aceptación y aprobación total, porque no dependió de lo que hiciste o no hiciste, dependió de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el tema de este día, entender qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que ese amor se vertiera totalmente y lo pudiéramos entender y lo pudiéramos recibir. Es una realidad. Desafortunadamente hay personas que se frustran porque piensan que no los aman. Y entonces están batallando en la vida, pero su palabra nos revela una gran verdad, una poderosa verdad. Dios te ama con un amor sin comparación, con un amor impresionante, con un amor que no se puede entender razonándolo con tu razonamiento humano. Y comenzaremos en la Biblia, en Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Voy a leer estos dos versículos de la traducción Palabra de Dios para Todos. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Son dos versículos, dos textos impresionantes que están proyectando el amor de Dios. Esto lo escribe el apóstol Juan. Él fue uno de sus discípulos de Jesús. Estuvo muy cerca, conoció el corazón de Jesús. Se hace llamar el discípulo amado porque tenía un afecto muy especial Jesús por él. Y dice que aquí está diciendo que Dios amó a tal grado a las personas que fue capaz de dar a Jesús, a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. No esté extraviado en esta vida, no se extravíe en las situaciones de la vida, en las aflicciones de la vida, en los problemas de la vida, el no entender el significado, para qué vivimos, para qué estamos aquí, el estarse perdiendo en las relaciones o en las situaciones de esta vida. Dice, para que haya luz, para que haya dirección, para que haya sentido de propósito en la vida de las personas y tenga vida eterna. La vida eterna es Dios, para que disfrute la vida de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Jesús no vino a condenar al mundo. No había forma de que alguien se salvara de esa condenación. Todos éramos pecadores. No había forma de que alguien dijera, yo soy muy bueno, a mí no me va a tocar la condenación. No había manera. Todos estábamos en la condición de pecado y por esa razón estábamos bajo juicio, porque el pecado quedó bajo juicio. Para eso vino Jesús, para enseñarnos que el Padre nos ama tanto que nos iba a librar de esa condenación a través de castigar a Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Así es que hoy en esta noche todos tenemos la oportunidad con Dios por medio de Jesús. Este es el más grande mensaje de expresión de amor de Dios para nosotros. Nos amó a tal grado que fue capaz de dar a su Hijo en sacrificio por nosotros. Desde los comienzos de la humanidad, Adán cayó en desobediencia y perdió la naturaleza que Dios le había dado conforme a su imagen y semejanza. Y se volvió egoísta, viviendo para sí mismo. Y esa naturaleza nos fue impartida de generación en generación a todos los seres humanos. Estábamos destinados a vivir sin Dios en esta vida y después de esta vida una eternidad sin Él. ¿Te imaginas el destino que nos deparaba esta situación? Todo el dolor, la aflicción y los terribles vacíos profundos que ocurren cuando no está la vida de Dios. Estábamos destinados a sufrirlos por toda una eternidad, terminando nuestra vida aquí en esta tierra. Así es que necesitábamos la salvación. Necesitábamos ser salvados de este terrible destino. ¿Cuántos están conscientes de este mensaje? Nos esperaba un futuro terrible. Y Jesús se presenta anunciando buenas nuevas. Y la Biblia nos dice, Dios amó tanto que no quiso que viviéramos un futuro terrible, un destino terrible. Y para eso envió a su Hijo,
aunque estábamos extraviados y sin rumbo, ni siquiera lo conocíamos, ni siquiera estábamos pensando en Dios como alguien que pudiera librarnos de esta vida. Estábamos viviendo en aflicción, pero Él envió a su Hijo. Dios nos amó tanto que hizo todo para rescatarnos, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene y todo lo que Él puede hacer para salvarnos. Y lo logró y lo hizo por medio de Jesús. Envió a Jesucristo para que nadie se pierda y disfrute y viva la vida abundante, la vida eterna que nos da Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 8 y 9 de la traducción Palabra de Dios para Todos. Y dice aquí que no nos condenó, ¿verdad? Y luego dice el verso 8, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Quiero leer otra vez este versículo. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Verso 9. Con mucha más razón, ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. ¿Sabes? No es que Dios nos fuera a castigar a nosotros, pero había una condenación para el pecado y el pecado estaba gobernando nuestras vidas. La naturaleza de pecado estaba en nosotros y la ira de Dios venía sobre el pecado. Y entonces íbamos a estar condenados a una vida eterna de sufrimiento sin Dios. Pero dice que nos libró de la ira de Dios sobre el pecado porque nos aprobó por medio de Cristo Jesús. Así que Dios mostró su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo vino y murió. Él no estaba viendo quién se portó bien y quién se portó mal. Él no estaba viendo quién llevó una vida mejor que otra. Él sencillamente sabía que todos estábamos bajo juicio, bajo el juicio del pecado, y ese juicio, la ira de Dios venía sobre ese pecado. Entonces no nos iba a ir bien. Un nuevo representante había llegado y Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar de ellos. La salvación de Dios a través de Jesucristo. Aunque ahora la humanidad está en su egoísmo todavía y no conoce a Dios, iglesia, somos llamados a enviar este mensaje a las personas que no conocen a Dios. Por eso cuando tú compartes esta transmisión con alguien, va a escuchar este mensaje, va a tocar el corazón de esa persona. Dice esta escritura que aún siendo pecadores, Él ya nos amaba. Y nos amaba a tal grado que dijo, enviaré a Jesús, los rescataré, los redimiré, los compraré de nuevo. Estábamos vendidos al pecado. Necesitamos entender, iglesia, lo que hizo Jesús por nosotros y el amor y la pasión por nosotros que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. La Biblia nos dice del sufrimiento de Jesús y todo lo que padeció por nosotros. Ese día que fue crucificado se definió nuestro destino. Ese día se cumple lo que Dios había pensado para todas las generaciones. Ese día que estaba siendo colgado en esa cruz, clavado en esa cruz, ese día se estaba definiendo el destino de todos nosotros que ya Dios había planeado antes de la fundación del mundo. Es el amor más impresionante que yo conozco, cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Quiero pedirte que vayamos a esta historia que está en Mateo capítulo 27. Mateo nos está narrando todo lo que sucedió ahí en la cruz. Mateo 27, y voy a leer del versículo 45 al 54 de la versión Nueva Traducción Viviente. Comienzo con el 45, dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. El contexto aquí es que Jesús ya está crucificado en la cruz. Dice que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. 46. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactami, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 47. Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos, dice el verso 48, corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Verso 49. Pero los demás dijeron, espera,
a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces el verso 50 dice, Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Verso 52 dice, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Y salieron del cementerio, dice el verso 53, luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Verso 54. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Tú puedes imaginar esa escena? ¿Cómo empieza a cambiar la atmósfera, el ambiente? Hay un terremoto ahí. Empiezan a salir de las tumbas los que habían muerto. Los justos, dice aquí que habían muerto. Y se aparecieron, ¿verdad? A muchos, con muchos testimonios en la ciudad santa de Jerusalén. Y el oficial romano y todos los soldados que estaban ahí viendo el escenario y quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Y en ese momento este hombre dijo, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Qué historia tan impresionante en el Evangelio de Mateo. Mateo nos está narrando algo impresionante que sucedió. Ese día se definió la historia de la humanidad. Ese día fue definida las generaciones venideras y la esperanza de una salvación grande. La esperanza de que se fuera la enfermedad, de que se fuera la aflicción, de que se fuera la pobreza. Hoy en día muchos están ahí porque no le conocen. Muchos están envueltos en aflicciones, enfermedades y pobreza porque no le han conocido. Pero la iglesia ha sido llamada y ha sido enviada para anunciar estas buenas nuevas de salvación. Entonces ve esta escena, Jesús aparece, el Hijo de Dios, y después de anunciar su mensaje de esperanza y hacer milagros y prodigios y de anunciar el reino de Dios, es perseguido y es arrestado. ¿Por qué lo arrestaron si él no ha desobedecido? Es un hombre inocente, no ha transgredido ninguna ley, pero él es una amenaza para el sistema político y religioso de su tiempo. Entonces lo arrestan y lo juzgan, lo sentencian y lo condenan a sufrir el peor de los castigos. Acabamos de ver una pequeña parte de lo que sucedió que nos narra Mateo. Y lo llevan al patio de los castigos romanos y lo clavan en la cruz. Pero fíjate, cuando lo están castigando, le ponen una corona de espinas en la cabeza. Unas espinas que los historiadores de ese tiempo narran que tenían unas espinas más allá de 3 centímetros con picos muy afilados que podían traspasar inclusive cierto grosor de madera y se las clavan en la cabeza. Lo golpean fuertemente, se burlan de él públicamente, lo llevan al lugar de los castigos y lo sujetan para golpearlo 40 veces con látigos de 9 puntas que tienen puntas de hueso, de metal y de vidrio, que rasgan cuando tocan la piel, cuando recibe el impacto rasgan y desgarran la piel. Los judíos castigaban con látigos de correas de cuero, pero los romanos eran sanguinarios, castigaban duramente. Y entonces este castigo viene sobre Jesús y cada impacto en el cuerpo de Jesús es aterrador. El vidrio corta la piel, el acero golpea fuertemente el cuerpo y las puntas de hueso actuaban como ganchos que se encajaban y desgarraban la piel. Eso fue lo que sucedió con Jesús. La Escritura dice que fue desfigurado su rostro y su cuerpo lleno de marcas. Todo su cuerpo fue lleno de marcas. Cada golpe era necesario porque Él estaba cargando con todo el pecado de nosotros. Acompáñame a Isaías 53, versos 4 y 5 de la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 4, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó,
fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Verso 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esta profecía era para Jesús y se cumplió, y está hablando acerca de Jesús. Esta profecía se escribió muchos años antes del nacimiento de Jesús, muchos años antes de que fuera crucificado. Y en el momento en que Él está siendo azotado, golpeado, en ese momento se cumplió esta escritura, lo que había dicho Isaías 700 años antes. Ahí se estaba cumpliendo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y si tú hoy no estás en paz, necesitamos venir a esta gran verdad y creerla de todo nuestro corazón, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Dios que trae el juicio del pecado en el cuerpo de Jesús para que no venga juicio hacia nosotros, para que no venga castigo hacia nosotros, porque Él envió a su Hijo a salvar y no a condenar. ¿Cuántos están entendiendo este impresionante mensaje? Así es que el profeta Isaías vio al futuro donde Dios enviaría a Jesús a morir por nosotros. Todo esto que le sucedió a Jesús fue profetizado. Este era uno de los castigos más crueles y terribles que cualquier ser humano podía recibir: ser crucificado de la forma que lo hacían los romanos. Así que Jesús está en la cruz. Dice ahí en los primeros textos que leímos, y dice que siente que la presencia de Dios ya no está, se oscureció ese momento. Y era necesario que Dios lo abandonara en la cruz. ¿Por qué? Porque iba a venir todo el pecado, todas las tinieblas, toda la perversión, toda la corrupción, todos los instrumentos de muerte iban a venir sobre Jesús. Ahí iba a estar todas las tinieblas en Jesús. Y por eso Dios se retira su presencia, retira su gloria de Él para que Jesús pudiera cargar con todo el pecado de todos nosotros. Y por eso Él grita: ¿por qué me has abandonado? Ese fue el golpe más fuerte que recibió Jesús. Ya había recibido mucho en su cuerpo y muchas burlas y rechazo y golpes y ofensas. Pero lo más duro para Él fue el abandono de Dios en ese momento. Se sintió desolado, se sintió abandonado, y fue abandonado en la cruz porque era necesario que cargara todo el pecado de nosotros. Isaías 53, verso 10, la versión Reina Valera contemporánea. Isaías 53, verso 10, dice: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Dice que le pareció bien a Dios quebrantarlo y hacerlo padecer. No es que le haya gustado al Señor, no es que le haya gustado ver a su hijo sufrir así, pero le pareció bien. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo a todas las generaciones de personas, de seres humanos que iban a ser salvados. Te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí, que íbamos a tener la salvación. Y dice: cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para el rescate y pagar por el pecado. Expiación quiere decir pagar el precio por el pecado, y el precio por el pecado era el castigo y la muerte. Así que dice: verá su descendencia. Somos linaje de Jesús, somos su descendencia. Hemos nacido de nuevo a una vida nueva por medio de Jesús. Y dice: entonces Él tendrá una larga vida y por medio de Él se verá prosperada la voluntad del Señor. Para el juez justo no es Jesús el que está en la cruz, pero Él es tu representante. Para el juez justo, que es Dios, eres tú el que está en la cruz. Porque si esto no lo hubiera sufrido Jesús, lo hubiéramos tenido que sufrir nosotros. El juicio por el pecado.
Este es el justo juicio contra el pecado y la carnalidad. Y por eso dice Dios, te amo tanto, a tal grado, que mi Hijo te va a representar en el juicio. Porque todo pecado está bajo juicio. El hombre que pecare morirá, él había dicho en su ley. Y Dios dice, mi Hijo les va a representar en el juicio, en la sentencia, en el veredicto y en el castigo. Él estará en el lugar de ustedes. Mi Hijo les va a representar cuando estén separados de mí para que vuelvan a reunirse conmigo. Y por eso es cuando tú miras la cruz, entonces tu perspectiva de la cruz es diferente. Ahora yo veo el amor de Dios en la cruz del Calvario. Yo veo cómo Jesús fue en mi lugar a representarme. Yo veo cómo Él absorbe y carga con todos los pecados, mis pecados, de mis generaciones pasadas, todas las líneas de maldición que venían sobre mi vida. Él tomó todo eso y lo llevó a la cruz. Y cuando tú te unes a Cristo, entonces obtienes una vida nueva y tienes la salvación. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Así es que el Espíritu Santo en esta noche te va a traer un entendimiento de esta obra maravillosa, para que puedas tú entender que has sido perdonado, pero no solo perdonado, sino que los pecados han sido quitados y que tienes la oportunidad de vivir una vida nueva. Él tomó nuestro lugar y nos dio el suyo. Y sabes, el apóstol Pablo lo entendió de esta manera y te lo voy a describir lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 20. La versión es Reina Valera contemporánea. Gálatas 2, 20. Dice, pero en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué impresionante lo que está diciendo Pablo. Dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no fui allá, a mí no me subieron a esa cruz, ni me dieron esos latigazos y esos golpes y todo eso que recibió Jesús, pero dice el apóstol Pablo, yo entiendo y creo que Él me representó ahí. Y juntamente fui con Él, en un entendido en su espíritu, en un entendido de fe, en una revelación a su espíritu, a su corazón, en que ya se pagó por el pecado y que ahora nosotros vivimos, ¿verdad? Una vida que Cristo nos ofrece. Fue un intercambio. Ya no vivo la vida pasada, sino que ahora vivo la vida que Jesús me ha dado. Él me ha dado una vida que está disponible conforme a la imagen y semejanza del Padre, y por eso Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Tengo el mismo pensamiento, tengo el mismo sentir. Se murió el pecado. Estoy entendiendo que ya no hay pecado en mí, que puede haber cambios sustanciales, que puede haber cambios significativos en mí. ¿Por qué? Porque fue una obra perfecta, completa. Y cuando tú dices, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, estás diciendo, hey, sí se puede vencer al viejo hombre, sí se puede dejar atrás esa historia, sí se puede dejar todos esos hábitos, sí se pueden dejar porque ya fueron crucificados ahí en la cruz. Y ahora Jesús me ha dado una vida nueva. Y ahora lo que yo vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora las cosas que yo vivo son conforme a la fe del Hijo de Dios. Y si Él dice que tengo una vida nueva, la tengo. Y si Él dice que vendrán cosas maravillosas a mi vida, vendrán y las espero con convicción. Así es que Él concluye diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Dios ha tomado mi carnalidad y mis pecados y los puso en la cruz del Calvario, y ahí fue sentenciado el pecado. Todo el sufrimiento, el fracaso, la frustración, la corrupción, las enfermedades, la inmoralidad, la pobreza, la miseria, todo lo que quiere causar daño a la vida de las personas, Jesús lo cargó en su cuerpo y lo llevó a la cruz. Y ahí fue pagado el precio por el pecado con la vida de Jesús. Esta es la verdad más impresionante que la Biblia nos revela. Lo que va a suceder el fin de semana
que ahora las representaciones pues no son con público porque no se puede por la pandemia, pero lo que se ha hecho siempre, ¿verdad? Si las personas pudieran entender un poco de lo que representa ese sacrificio, todas esas representaciones que se hacen, si ellos pudieran entender, si les fuera revelado a su corazón. Pero la iglesia cristiana, nosotros tenemos esa encomienda, ese llamado, somos enviados para que las personas conozcan este mensaje de amor. El amor incomparable, no tiene comparación. Es un amor que no podemos comprender con nuestros razonamientos humanos. Y ese amor sigue vigente y está ahí operando en ti y en mí. Así que yo quiero hacer una oración por los que nunca han recibido de este amor. Si por primera vez tú te conectaste aquí o lo has hecho en otras ocasiones, pero no habías hecho esta oración, quiero invitarte a que recibas a Jesucristo, el más grande amor enviado de Dios para tu vida. Haz esta oración conmigo y repite después de mí. Señor Jesús, ahora sé que tú viniste a dar salvación. Ahora entiendo por qué tuviste que ir a la cruz y te crucificaron ahí y te golpearon fuertemente y tu cuerpo fue maltratado. Ahora entiendo todo esto y lo estabas haciendo por todos nosotros. Ahora por fe yo tomo esta obra, yo tomo este sacrificio. Te pido que pongas ahí todos mis pecados y que perdones todos mis pecados. Confieso que mi vida pasada fue llena de muchas cosas y hubo mucho pecado. Ahora lo confieso y lo pongo ahí en la cruz del Calvario. Y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. He rendido mi vida pasada a ti y ahora tomo la vida que tú me das, una vida nueva, una vida llena de mucha vida de Dios. En el nombre de Jesús, enséñame tu palabra, enséñame a caminar en tus caminos. Amén.